Hemos cambiado todas las cerraduras del chalet. Y también el código del portón de entrada. Ya no eres de la familia, solo nuestra cajera. No te molestes en venir. Eran las 8:14 de la mañana. Carmen estaba sentada en una concurrida cafetería, en pleno corazón del madrileño barrio de Chamberí. A su alrededor, el mundo pareció congelarse. El repiqueteo de las cucharillas contra las tazas de loza se apagó. El murmullo acelerado de los oficinistas se desvaneció por completo. El crujido apetitoso del pan recién tostado perdió su encanto. Un sudor frío y punzante le recorrió la nuca, dejando una sensación de irrealidad absoluta en su cuerpo. Algo oscuro y pesado acababa de romperse para siempre. Ella aún no lo sabía en ese instante preciso. Pero aquel mensaje cargado de desprecio sería la chispa que desataría la mayor tormenta familiar. Y el inicio de una lección de justicia inolvidable. Carmen miró fijamente la pantalla de su teléfono. La luz azulada del aparato le hería los ojos cansados. Sus dedos temblaban levemente sobre el cristal frío. La mujer que le había enviado aquel texto fulminante era la misma que la había llevado en su vientre. Su madre, Isabel, sin explicaciones previas, sin derecho a réplica. Un desahucio emocional enviado a través de WhatsApp. Por la persona que solía llamarla, su mayor bendición. El café con leche que acababa de pedir. Le supo de pronto a ceniza amarga en el paladar. El aroma a granos recién molidos que antes la reconfortaba. Ahora le revolvía el estómago de pura angustia. Carmen respiró hondo, intentando controlar el pulso que le martilleaba en las sienes. Sus uñas bien cuidadas se clavaron en la palma de su mano, buscando anclarse a la realidad a través del dolor físico. Cuando el temblor de sus manos cesó por fin, escribió una respuesta breve y lapidaria. Recibido. Ha sido un movimiento muy inteligente por vuestra parte. Pero creo que os habéis olvidado de una pequeña cosa. Pulsó el botón de enviar y bloqueó la pantalla. A sus 31 años, Carmen era una brillante asesora financiera. Trabajaba en un imponente rascacielos del Paseo de la Castellana. Estaba acostumbrada a manejar el dinero de grandes empresas. Tomaba decisiones críticas bajo una presión asfixiante. Y jamás mostraba debilidad ante sus clientes más exigentes. Sin embargo, bajo esa coraza de trajes a medida y seguridad, se escondía una mujer que seguía mendigando aprobación. Durante mucho tiempo, Carmen creyó que el amor se medía en problemas resueltos. Pensaba que querer a los suyos significaba dar hasta quedarse completamente vacía. En la cultura en la que había crecido, el respeto a los mayores y la lealtad de sangre eran leyes sagradas que nadie se atrevía a cuestionar. La familia es lo primero, repetía siempre su madre. Pero en su casa, ese amor tenía un precio exacto. Y ella era la única que lo pagaba. Llevaba 4 largos años asumiendo los gastos de un hermoso chalet en la Sierra de Guadarrama. Mantenía las luces encendidas, aseguraba que la nevera siempre estuviera llena. Y, sobre todo, garantizaba que las apariencias reinaran intactas. Pagaba casi 2.000 euros al mes de su propio sueldo. Por una casa en la que ella ni siquiera dormía. Cada factura de luz, cada pequeña reparación del tejado, cada capricho disfrazado de emergencia vital, llevaba su nombre y sus apellidos. Isabel solía llamarlo, arrimar el hombro. Su padre, Roberto, un hombre de 62 años. Lo justificaba diciendo que era lo correcto. Carmen, en su fuero interno, lo llamaba supervivencia. Roberto era el clásico pacificador cobarde. Mantenía la paz en la casa a base de guardar un silencio cómplice. Nunca la defendió frente a los desplantes de su madre. Nunca intentó frenar los abusos económicos. Incluso cuando Carmen descubrió un cargo extraño a su nombre, él le restó importancia encogiéndose de hombros. Cosas de los bancos, hija, había dicho sin mirarla a los ojos. Y ella, por pura necesidad de aferrarse a su figura paterna, decidió creerle. La presión en el pecho de Carmen se hizo más intensa, mientras escuchaba el agudo silbido de la máquina de vapor del bar. El camarero limpiaba la barra con un paño húmedo, ajeno al terremoto que acababa de destruir el mundo de su clienta. El sonido del agua al caer en el fregadero le recordó las lágrimas que derramó en secreto, la primera vez que firmó como avalista de sus padres. Tenía 27 años. Era lo suficientemente ingenua como para creer en cuentos de hadas. Su hermana mayor,
Laura, de 34 años, había dominado el arte del victimismo como si fuera un deporte olímpico. Con 2 hijos pequeños y un matrimonio fallido, encadenaba una emergencia financiera tras otra. Utilizaba un tono de voz lastimero y quebrado, que convertía cualquier negativa en un acto de crueldad. Cuando el coche de Laura se averió, Carmen pagó la reparación entera, por la seguridad de los niños. Cuando su hermana se quedó en números rojos, Carmen le hizo una transferencia antes de que tuviera que pedirlo. Llevaba un registro exhaustivo en su ordenador portátil, una hoja de cálculo donde anotaba cada céntimo gastado. Al principio, etiquetaba esos gastos como ayuda temporal. Esa palabra, temporal, la hacía sentir segura. Le daba la falsa ilusión de que tenía el control. Pero la palabra temporal se estira de forma monstruosa cuando nadie más en la familia levanta un solo dedo. El chalet, con sus muros de piedra y su jardín cuidado, se había convertido en propiedad exclusiva de ellos. La deuda asfixiante, sin embargo, permanecía atada al cuello de Carmen como una soga. Sentada en la cafetería, el ruido del tráfico madrileño comenzaba a filtrarse por los ventanales. El claxon de un taxi la devolvió bruscamente al presente. Guardó el teléfono en su bolso de cuero negro. El tacto suave y pulido del material contrastaba dolorosamente con la dureza de su alma en ruinas. El mensaje de su madre no era un enfado pasajero. Había una frialdad matemática, casi quirúrgica, en aquellas palabras. La frase, hemos cambiado las cerraduras, resonaba en su cabeza como un eco metálico. ¿Por qué justo hoy? ¿Por qué esa prisa repentina por dejarla en la calle? Una punzada de ansiedad pura le atravesó el estómago. Si su familia la había expulsado de forma tan tajante, significaba que se sentían seguros. Creían que ya no la necesitaban para seguir viviendo del cuento. Y si ya no la necesitaban para pagar, era porque estaban a punto de arrebatarle todo su esfuerzo. Carmen se levantó de la silla con lentitud. Dejó unas monedas sobre la mesa de mármol frío, sintiendo una mezcla insoportable de humillación y rabia. Había sacrificado sus mejores años. Había renunciado a comprar su propio piso en la ciudad, solo por ver a sus padres vivir con dignidad. Pero su dignidad, a cambio, había sido pisoteada sin piedad. Mientras empujaba la pesada puerta de cristal, para salir a la bulliciosa acera bañada por el sol de la mañana, su teléfono vibró con fuerza en el interior de su bolso. No era una respuesta de su madre. Era una notificación automática de su aplicación bancaria. Un aviso de máxima seguridad brillaba en la pantalla. Lo que leyó en esa breve línea de texto hizo que la sangre se le helara por completo en las venas. El mensaje en la pantalla de su móvil brillaba con un rojo intenso. Aviso de seguridad: intento de transferencia de 2.400 euros. Estado retenido por actividad inusual. Destinatario: tarjeta de emergencia compartida. El corazón de Carmen dio un vuelco doloroso y acelerado. Esa tarjeta era una vieja cuenta que aún seguía a su nombre. La había abierto años atrás para las emergencias reales de su hermana. Y ahora, en el mismo instante en que la echaban de su propia casa, intentaban vaciar sus últimos ahorros a sus espaldas, como si fueran vulgares ladrones rebuscando en sus bolsillos. El sabor metálico de la traición inundó su boca, asfixiante y agrio. Mientras caminaba hacia su oficina por el Paseo de la Castellana, el ruido del tráfico y el bullicio de la gente parecían lejanos. Sus tacones repiqueteaban contra las baldosas grises de la acera, pero ella sentía que caminaba sobre el borde de un abismo. Necesitaba entender cómo había llegado a este nivel de sumisión, cómo había permitido que su propia sangre la utilizara sin piedad. Su madre, Isabel, era una verdadera artista de la manipulación. Tenía el don macabro de convertir la culpa en moneda de cambio. El chantaje emocional era un idioma que dominaba a la perfección. Cada frase que Isabel pronunciaba venía envuelta en amabilidad, con un tono suave y cariñoso que escondía afiladas cuchillas. Pero siempre llevaba oculta una etiqueta con un precio altísimo. Ya sabes, cariño, el tejado del chalet sigue calando con la lluvia. Le decía Isabel, con voz melosa y un suspiro de falsa pena. Es tan duro ver a tu padre subido a la escalera intentando arreglarlo. El mensaje real detrás de esas palabras lastimeras era siempre el mismo. Abre tu cartera,
transfiere los fondos y guarda un silencio sepulcral. Carmen cerró los ojos y recordó el olor penetrante a tierra mojada que caracterizaba los crudos inviernos en la sierra de Guadarrama. Ese chalet de muros de piedra había sido el gran sueño de la familia. Pero los sueños, cuando no se pueden pagar, se vuelven pesadillas. Su hermana Laura, a sus 34 años de edad, había convertido su incapacidad de salir adelante en su identidad, con un divorcio complicado y 2 hijos que mantener a duras penas. Laura vivía en un estado de emergencia constante y agotador. Tenía un tono de voz que la hacía parecer siempre una víctima desvalida. Un tono tan frágil que decirle, no, sonaba a un crimen imperdonable. Cuando a Laura le cortaban el gas por falta de pago, Carmen lo abonaba. Cuando sus sobrinos necesitaban material escolar o zapatos nuevos, Carmen pasaba su tarjeta de crédito sin hacer ni una sola pregunta. Y en medio de aquel torbellino incesante de quejas y exigencias, estaba la figura ausente y cobarde de su padre, Roberto, un hombre de 62 años, de mirada esquiva y hombros caídos. Roberto había elegido la pasividad absoluta como escudo protector. Mantenía la paz familiar a costa de mantener siempre los ojos cerrados. Jamás levantó la voz para defender a su hija menor de los abusos. Jamás le dijo a su mujer o a su primogénita que estaban cruzando el límite. Cada vez que surgía un conflicto sobre el dinero o el esfuerzo de Carmen, Roberto simplemente subía el volumen del televisor del salón, o se escondía cobardemente detrás de las páginas de su periódico deportivo. Carmen recordó con un profundo pinchazo en el pecho cómo empezó todo. Tenía 27 años y un futuro profesional brillante por delante. Estaban sentados alrededor de la robusta mesa de roble del comedor. El aroma a cocido madrileño impregnaba todos los rincones de la casa. Un guiso tradicional que su madre preparaba de forma estratégica, para ablandar corazones justo antes de pedir favores imposibles. Esa fría noche de invierno, el banco amenazaba con embargar la casa. Las deudas acumuladas de sus padres los habían acorralado sin remedio. Isabel cruzó la mesa y tomó la mano de Carmen con inusitada suavidad. La piel de su madre estaba fría, pero su mirada era profundamente calculadora. La familia significa confianza y sacrificio, mi niña, susurró Isabel, apretando los dedos de su hija hasta hacerle daño en los nudillos. Tú eres la única que puede salvarnos de acabar viviendo en la calle. Solo tienes que poner tu firma en la hipoteca como avalista principal. Y Carmen, en un acto de amor ciego y compasión juvenil, firmó. Aceptó cargar sobre su espalda una deuda asfixiante de miles de euros. Se convenció a sí misma de que eso era lo que hacían las buenas hijas. Pensaba que, si les salvaba la vida, por fin se ganaría su respeto. Pero el respeto jamás florece en un terreno abonado por la pura conveniencia. A partir de ese fatídico día, Carmen dejó de ser la hermana pequeña. Se transformó, de forma silenciosa, en la administradora de todos ellos. Pagaba religiosamente las elevadas cuotas del préstamo hipotecario. Se hacía cargo de los temidos impuestos sobre los bienes inmuebles. Abonaba las pólizas de seguros y el costoso mantenimiento del jardín. Incluso pagaba la fibra óptica para que la casa estuviera conectada. Y así su padre pudiera ver sus partidos de fútbol en alta definición. Mientras tanto, Laura y sus 2 hijos se instalaron cómodamente en el chalet. Disfrutaban del aire puro de la sierra y de una vida sin privaciones. Todo financiado con el sudor, el estrés y el insomnio crónico de Carmen. Con el paso inexorable de los años, la gratitud desapareció por completo. Los gracias iniciales fueron sustituidos por nuevas y urgentes exigencias. Carmen empezó a sentir un vacío inmenso y helado en el centro del pecho. Una soledad gélida que la acompañaba cada noche en su piso alquilado. A veces, en la madrugada, Carmen se sentaba a oscuras en su salón. Pasaba las yemas de los dedos sobre los ásperos recibos bancarios, buscando en ese papel impreso un rastro del cariño que tanto ansiaba. Pero solo encontraba números fríos, saldos negativos y un cansancio brutal. La preciosa casa de piedra era de ellos. El extenso jardín perfectamente cuidado era de ellos. Pero la inmensa deuda y la presión en el pecho,
eran exclusivas de Carmen. Cada vez que Isabel elogiaba públicamente a Laura en las cenas familiares. Por su enorme valentía, sacando a sus hijos adelante ella sola. Carmen se tragaba un nudo de dolor ardiente que le quemaba la garganta. Su propio esfuerzo colosal era completamente invisible para los suyos. Su inmensa generosidad había sido normalizada hasta la más pura crueldad. Ahora, parada frente a las imponentes puertas de cristal de su oficina. Carmen miró nuevamente la pantalla bloqueada de su teléfono móvil. Había rechazado la transferencia de los 2.400 euros con un solo toque. Pero la herida punzante de la traición ya estaba abierta y sangraba. Le habían cerrado las puertas de la misma casa que ella mantenía en pie. Habían intentado robarle el dinero de su fondo de ahorros de emergencia. Sin embargo, la verdadera humillación todavía estaba a punto de golpearla. Buscando un mínimo segundo de distracción antes de entrar a trabajar, Carmen abrió su perfil personal en una conocida red social. Y allí, el algoritmo le sirvió en bandeja una publicación devastadora. Una fotografía brillante, feliz y cargada de una falsedad repulsiva. Una imagen que destruiría la última gota de compasión que sentía por ellos. Y que revelaría, de la manera más pública y vergonzosa imaginable, el oscuro plan que su propia sangre había orquestado a sus espaldas. Qué horrible mentira escondía aquella sonriente foto familiar que hizo que, en medio de la bulliciosa calle, a Carmen le faltara el aire de repente. El algoritmo de la red social fue implacable y rápido. Sirvió la publicación en su pantalla principal, como una bofetada a mano abierta que le robó el aliento. La luz brillante del sol matutino madrileño reflejaba la pantalla de su teléfono de forma cruel. Carmen parpadeó varias veces, completamente incrédula. El espeso olor a humo de los tubos de escape en la calle se mezcló de repente con el penetrante perfume floral de una alta ejecutiva que pasó caminando a su lado. Pero ella no podía apartar la vista de aquella fotografía. Aparecían sus padres, Roberto e Isabel, y su hermana Laura. Estaban abrazados en el amplio porche de madera del chalet, justo frente a la puerta cuya cerradura acababan de cambiar. Sus sonrisas eran deslumbrantes y perfectas, casi ensayadas, irradiando una felicidad absoluta y exultante. Laura estaba en el centro exacto de la imagen, sosteniendo un precioso cartel de madera tallada a mano. Las elegantes letras cursivas estaban pintadas de blanco, y el texto clavó un puñal de hielo en el estómago de Carmen. Hogar, dulce hogar, un sueño hecho realidad por Laura. Debajo de la dolorosa imagen, estaba el comentario de su madre. Tan orgullosa de mi niña por habernos construido un refugio. Un lugar seguro donde toda la familia puede estar unida. Tu esfuerzo y sacrificio incansables nos inspiran cada día. No había ni una sola mención al nombre de Carmen. Leyó el texto 5 veces consecutivas y en silencio, esperando que su nombre apareciera en algún rincón oculto. Buscaba una pequeña migaja de reconocimiento entre las letras. Pero su existencia había sido borrada por completo de la foto. Habían reescrito la historia familiar a la vista de todos, adjudicando su sudor y sus noches de insomnio a su hermana. Debajo de la publicación, la traición se multiplicaba. Los comentarios de tíos, primos y amigos caían como confeti. Eres increíble, Laura, un verdadero orgullo para la familia. Qué maravilla ver cómo cuidas de tus padres, eres una leona. Ojalá más hijas con ese nivel de compromiso y amor incondicional. Carmen se quedó paralizada en medio de la transitada acera. Tenía una mano aferrada con fuerza al asa de su bolso negro. Sentía que si movía un solo músculo de su cuerpo agotado, la frágil ilusión que la mantenía en pie se haría añicos. El sabor amargo a bilis subió por su garganta, quemándole. La humillación pública era un veneno lento y espeso. No solo le habían prohibido entrar en la casa que ella pagaba. No solo la llamaban cajera a sus espaldas sin ningún pudor, sino que estaban utilizando su dinero para coronar a Laura, la hermana que jamás había aportado un solo céntimo de euro. La misma mujer que gastaba el poco dinero que tenía en ropa cara, peluquerías de diseño y restaurantes de moda. Mientras Carmen cancelaba viajes para reparar la caldera del chalet, Laura subía fotos tomando cócteles en las terrazas de Madrid. El contraste era tan desgarrador que le provocó náuseas físicas.
Carmen entró al elegante vestíbulo de su edificio de oficinas. El aire acondicionado la golpeó de lleno en la cara. Pero ella sentía un calor ardiente e incómodo en las mejillas. Se dirigió directamente hacia los baños de la planta baja. Esquivando los saludos cordiales del guardia de seguridad, se encerró en el cubículo más alejado de los lavabos. Apoyó la frente contra los azulejos blancos y fríos de la pared, buscando apaciguar el zumbido ensordecedor de su cabeza. Las lágrimas pugnaban por salir y arruinar su cuidado maquillaje. Pero Carmen apretó los párpados con rabia, negándose a llorar allí. Su vulnerabilidad en ese momento era abrumadora y profunda. Allí estaba ella, una ejecutiva implacable y respetada, acostumbrada a lidiar con fondos de inversión millonarios, escondida en un baño, temblando como una niña pequeña asustada. Mientras tanto, la verdadera niña mimada de 34 años recibía los aplausos y el amor que Carmen había estado pagando. Un regalo de Laura, susurró para sí misma en la soledad. El sonido de su propia voz rota resonó en el estrecho habitáculo. Recordó las incontables cenas a las que no pudo asistir. Los zapatos desgastados que no renovó por pagar un fontanero. La ansiedad que le oprimía el pecho cada final de mes. Sacrificó su paz mental para que ellos construyeran un pedestal. Y desde lo alto de ese altar, habían decidido pisarle la cabeza. Abrió el grifo del lavabo y se mojó las muñecas temblorosas. El impacto del agua helada le devolvió un poco de claridad mental. Se miró fijamente en el gran espejo iluminado por luces de neón, observando sus oscuros ojos enrojecidos por la impotencia, y la enorme tensión acumulada en su mandíbula fuertemente apretada. La profunda tristeza comenzó a dar paso a algo muy diferente. Una furia fría, metódica y extremadamente calculadora nacía en ella. Si la familia significaba guardar silencio y mantener la sumisión, ella estaba a punto de convertirse en la hija más ruidosa del mundo. Se secó las manos con parsimonia, utilizando una toalla de papel. Alisó las arrugas invisibles de su impecable chaqueta de traje gris, se ajustó el cuello de la camisa blanca, impecablemente planchada, y salió del baño con la cabeza muy alta y la mirada fija. Ya no quedaba espacio para la compasión en su corazón herido. Solo quedaba la implacable necesidad de buscar justicia pura. Se sentó en su escritorio, rodeada de monitores y gráficos complejos. El teclado mecánico de su ordenador parecía esperarla con paciencia. A su alrededor, el constante murmullo de teléfonos y conversaciones le devolvía la reconfortante sensación de estar en su terreno. Justo cuando iba a abrir su programa principal de contabilidad, su teléfono móvil vibró de nuevo sobre la mesa de cristal templado. Esta vez no era un mensaje automático de la aplicación del banco. Era una llamada entrante de un número fijo que no tenía guardado. El prefijo pertenecía a la oficina central de su sucursal bancaria, la misma entidad donde había firmado la hipoteca años atrás, aquella gélida mañana de invierno que había arruinado su vida. Carmen frunció el ceño, extrañada e inquieta por la llamada. Los directores de banco no suelen llamar a los avalistas, a menos que haya un problema extremadamente grave de impago. Pero ella había pagado la última cuota religiosamente, como llevaba haciendo sin falta los últimos 48 meses. Deslizó el dedo por la pantalla y acercó el aparato a su oído. Diga, respondió, utilizando su tono profesional de siempre. Al otro lado de la línea se hizo un breve silencio expectante, roto solo por el sonido de un teclado tecleando rápidamente. Una voz amable, femenina y burocrática, pronunció su nombre. Buenos días, hablo con doña Carmen Martínez, ¿verdad? Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarle a estas horas? El crujido de unos pesados documentos de papel se escuchó. Era un sonido leve, casi imperceptible pero increíblemente nítido, que hizo que a Carmen se le erizara el vello de los brazos. Su instinto financiero le advirtió de que algo andaba muy mal. Le llamamos del Departamento Legal y de Gestión de Escrituras, comenzó diciendo la agente con tono monótono y muy ensayado. Solo queríamos hacer una confirmación rutinaria de seguridad, sobre la modificación urgente que han solicitado esta mañana. Carmen contuvo la respiración, sintiendo un sudor frío y repentino. ¿Qué solicitud de modificación?, preguntó ella, bajando la voz. La mujer al otro lado hizo una pausa de un largo segundo.
Un silencio que a Carmen le pareció una eternidad absoluta. Y entonces, soltó una revelación tan oscura e ilegal, que Carmen tuvo que agarrarse al borde de la mesa para no caer. ¿Qué trámite oculto estaba intentando aprobar su familia a sus espaldas? ¿Y cómo planeaban borrarla legalmente de la propiedad que ella pagaba? El silencio en la línea telefónica se volvió ensordecedor. Carmen apretó el móvil contra su oreja con tanta fuerza, que el borde de plástico duro le dejó una marca roja en la piel. La oficina a su alrededor seguía inmersa en su ritmo frenético. Pero para ella, el tiempo se había detenido por completo. Hemos recibido una solicitud formal esta misma mañana. Continuó explicando la operadora bancaria con total normalidad. Piden revocar sus claves de acceso a la cuenta de la hipoteca. Y nombrar a doña Laura Martínez como administradora principal. Además de un borrador notarial anexo muy específico. Solicitan cederle a ella su porcentaje de titularidad de la propiedad, manteniendo, por supuesto, su nombre como avalista pagadora. La magnitud del engaño cayó sobre Carmen como una losa de plomo. Querían arrebatarle el control absoluto de las cuentas bancarias, para que no pudiera ver los movimientos que hacían con su dinero. Querían poner la preciosa casa de la sierra a nombre de su hermana. Pero pretendían que Carmen siguiera atada a la inmensa deuda, pagando cada mes sin tener derecho a pisar la propiedad. Era una jugada maestra, cruel, despiadada e ilegal. El sabor a sangre inundó repentinamente su boca seca. Se había mordido el interior de la mejilla con tanta rabia, que se había hecho una pequeña herida sin darse cuenta. Tragó saliva, saboreando el gusto metálico de su propia impotencia. Esa solicitud es un fraude, pronunció Carmen con voz gélida. El tono que utilizó fue tan cortante, tan puramente autoritario, que la operadora del banco enmudeció al instante. Yo no he firmado ningún documento cediendo mi propiedad, ni he autorizado ningún cambio en los accesos de seguridad. Bloqueé cualquier intento de modificación ahora mismo. Y congele la cuenta para que nadie, salvo yo, pueda operar. La empleada, visiblemente nerviosa, tecleó con rapidez. Entendido, doña Carmen, procedo al bloqueo preventivo inmediato. Cualquier cambio requerirá su presencia física en la sucursal. Carmen colgó la llamada sin ni siquiera despedirse. Dejó el teléfono boca abajo sobre la fría mesa de cristal templado. El suave zumbido del aire acondicionado de la oficina parecía el único sonido capaz de mantenerla anclada a la realidad. Miró sus manos pálidas, que temblaban ligeramente sobre el teclado. Se sentía profundamente vulnerable, expuesta y traicionada. Siempre supo que su madre era una experta manipuladora. Sabía que su hermana era una oportunista sin escrúpulos. Pero intentar robarle la casa falsificando una supuesta cesión. Cruzaba una línea que jamás pensó que se atreverían a cruzar. Esa misma tarde, al terminar su larga jornada laboral, Carmen regresó a su solitario piso alquilado en el centro de Madrid. Al abrir la puerta, el olor a cerrado y a cera para suelos la recibió. Era un apartamento bonito, pero carecía del calor de un hogar real. Nunca había tenido dinero extra para decorarlo a su gusto. Todos sus ingresos sobrantes volaban hacia el chalet de la sierra. Dejó el bolso sobre el sillón y se sirvió un vaso de agua fría. El líquido bajó por su garganta como un bálsamo reconfortante. Pero no pudo apagar el fuego de la indignación que le quemaba por dentro. Mientras se descalzaba, su teléfono volvió a vibrar sobre la encimera. Esta vez, la pantalla mostraba el icono verde de WhatsApp. Era una notificación del antiguo grupo de chat de la familia. Carmen lo había silenciado hacía meses para proteger su salud mental. Pero ahora, la curiosidad morbosa la empujó a abrir la aplicación. Se dio cuenta de que alguien había cambiado el nombre del grupo. Ya no se llamaba La Familia Unida. Ahora, en la parte superior, se leía Los dueños del chalet. El estómago de Carmen se contrajo en un doloroso espasmo. Deslizó el dedo por la pantalla, leyendo los últimos mensajes. Un primo suyo, que solía gorronear en las barbacoas dominicales, acababa de enviar un desagradable meme de humor negro. Era la imagen de un hombre entregando su cartera llena de billetes, con un texto sobreimpreso en letras grandes y chillonas. Cuando viene la cajera oficial a pagar la fiesta. Carmen sintió que el aire abandonaba sus pulmones de golpe. Pero lo que la destrozó por completo no fue la estúpida broma.
Fue el mensaje que apareció justo debajo, enviado por su propio padre. Roberto, el hombre silencioso que siempre evitaba los conflictos. El padre al que ella siempre había intentado justificar y proteger. Había respondido al meme con un par de emoticonos de risas. Y había añadido una frase que le partió el alma en 1000 pedazos. Hay que mantener contenta a la patrocinadora, que mañana hay recibos. La pantalla del móvil se volvió borrosa ante los ojos de Carmen. Una lágrima solitaria, caliente y cargada de dolor acumulado, resbaló por su mejilla hasta morir en la comisura de sus labios. Ese mensaje era la prueba definitiva de su absoluta soledad. No había ningún pacificador en aquella familia. No había víctimas incomprendidas ni daños colaterales. Todos, desde su narcisista madre hasta su cobarde padre, participaban activamente en el festín de su destrucción económica. Para ellos, Carmen no era una hija a la que cuidar o respetar. Era un simple electrodoméstico que dispensaba dinero a voluntad. Un cajero automático sin sentimientos ni derecho a réplica. Movida por un impulso puramente instintivo de supervivencia, Carmen pulsó el botón de opciones y abandonó el grupo de inmediato. No dijo ni una sola palabra, no pidió explicaciones ni lanzó reproches. Simplemente desapareció de aquel nido de víboras virtuales. Apenas 10 segundos después, su teléfono emitió otro pitido. Laura la había vuelto a añadir al grupo con actitud chulesca. Acompañó la acción con un mensaje lleno de emoticonos de globos. ¡Ay, no te enfades, hermanita, que tienes muy poco sentido del humor! Carmen apretó los dientes, sintiendo cómo la tristeza desaparecía, para dejar paso a una coraza de acero indestructible en su interior. Volvió a salir del grupo. Y esta vez, bloqueó uno por uno todos los números de teléfono. Bloqueó a su hermana, bloqueó a su primo, bloqueó a su padre. Y finalmente, bloqueó a su madre. Dejó el teléfono sobre la mesa y respiró profundamente en el silencio. El contraste entre la fragilidad de sus sentimientos heridos y la inmensa fuerza que estaba empezando a despertar, era abrumador. Ya no era la niña asustada que buscaba mendigar cariño. Ahora era una profesional de las finanzas a la que habían estafado. Y ella, mejor que nadie en el mundo, sabía cómo auditar una deuda. Esa misma noche, tomó una decisión firme e inquebrantable. Necesitaba ir al chalet de la sierra una última vez, para recuperar unos documentos fiscales que guardaba en un cajón. Documentos vitales que probaban el origen de cada transferencia. Iría el fin de semana, sin avisar, aprovechando que tenía las llaves originales. Asumiendo que, tal vez, aún no hubieran cambiado todas las cerraduras. Lo que Carmen no podía siquiera imaginar es que esa visita improvisada a la casa que había pagado con su sangre le revelaría un secreto aún más siniestro y repulsivo. ¿Qué conversación escucharía a través de la ventana de la cocina, que la empujaría a planear la venganza más devastadora de su vida? Era la mañana del sábado, fría y envuelta en una densa niebla. Carmen conducía su coche por la sinuosa carretera de la sierra. El paisaje de Guadarrama se alzaba imponente ante sus ojos cansados. Los altos pinos se perfilaban como sombras amenazantes en el horizonte. El aire helado se filtraba por la rendija de la ventanilla, acariciando sus mejillas pálidas y devolviéndole cierta lucidez. Necesitaba ir al chalet familiar una última vez. Quería recuperar unos documentos fiscales de años anteriores. Eran unas carpetas que guardaba en el cajón de su antiguo dormitorio. Papeles vitales que probaban el origen de cada una de las transferencias. Aunque el mensaje de su madre había sido brutalmente claro, Carmen suponía que aún no habrían cambiado la cerradura trasera. Aparcó su vehículo un par de calles antes de llegar a la propiedad. No quería que el inconfundible ruido del motor alertara de su presencia. Caminó lentamente sobre la acera cubierta de hojas secas y crujientes. El sonido de sus pasos le parecía ensordecedor en el silencio matutino. Al llegar frente al imponente muro de piedra exterior, se detuvo en seco. El gran portón principal de hierro forjado lucía un candado brillante y nuevo. Relucía bajo la luz mortecina del sol, confirmando su destierro. Sin embargo, Carmen conocía aquella casa mejor que nadie en el mundo. Ella misma había pagado la instalación de toda la valla perimetral. Sabía perfectamente que la pequeña puerta de madera junto al leñero,
Tenía el pestillo oxidado y roto desde las fuertes tormentas de enero. Nadie de su familia se había molestado en llamar a un cerrajero. Simplemente porque no era su propio dinero el que iba a costar repararlo. Carmen empujó la madera húmeda con sumo cuidado para no hacer ruido. Se coló en el jardín trasero con el corazón latiéndole desbocado. El familiar olor a tierra mojada y a césped recién cortado la invadió. Era un aroma que antes solía traerle hermosos recuerdos de paz dominical. Pero ahora, ese mismo olor le revolvía el estómago de pura ansiedad. Se acercó sigilosamente hacia la fachada trasera de la vivienda. La gran ventana corredera de la cocina estaba ligeramente entreabierta. Isabel siempre tenía la costumbre de abrirla para ventilar los humos. El inconfundible aroma a café recién hecho flotaba en el ambiente denso. Se mezclaba con el olor dulce de las tostadas con mantequilla fundida. Un desayuno idílico pagado íntegramente con el sudor de la exiliada. De repente, unas voces animadas resonaron desde el interior del cuarto. Carmen se pegó rápidamente a la fría pared de piedra caliza. Contuvo la respiración por puro instinto de supervivencia emocional. La textura áspera e irregular del muro raspó la palma de su mano desnuda. Ese pequeño contacto físico la ancló de golpe a la realidad del momento. Sacó su teléfono móvil del bolsillo del abrigo con manos temblorosas. Abrió la aplicación de grabadora de voz y pulsó el botón rojo. ¿Te puedes creer que la cajera ha bloqueado la cuenta del banco? Era la voz chillona, aguda e indignada de su hermana Laura. Sonaba a la vez furiosa y profundamente ofendida por la situación. El tintineo de una cucharilla removiendo el café acompañó sus palabras. Me ha llamado el director esta misma mañana para avisarme del lío. Dice que Carmen ha congelado cualquier intento de cambio de titular, y que se niega en rotundo a ceder el porcentaje de la casa. Isabel suspiró profundamente con ese tono teatral de falsa paciencia. Tranquila, cariño, si en el fondo ya me imaginaba algo así de ella. Carmen es tan egoísta y cuadriculada con sus estúpidos ahorros. Siempre tiene que hacer las cosas a su manera para llamar la atención. Pero no te preocupes, he hablado con el abogado del primo de tu padre. Me ha asegurado que hay formas legales de presionar a una avalista. Laura resopló, arrastrando una silla de madera por el suelo de grés. ¿Y si se niega a seguir pagando la hipoteca este mes? ¿Qué hacemos entonces, mamá? Sabes que yo no pienso poner un duro. No puedo mantener el nivel de vida de los niños si asumo esa deuda. La respuesta que dio Isabel fue tan gélida que el tiempo pareció detenerse. No dejará de pagar, Laura. No tiene el valor suficiente para hacerlo. Carmen siempre ha sido una niña débil, acomplejada y necesitada de afecto. Se cree que comprando cosas va a conseguir que la queramos más. La mantendremos engañada con un par de sonrisas y alguna invitación. Le diremos que ha sido un malentendido del banco, y se lo creerá. Al otro lado de la ventana, Carmen cerró los ojos con inmensa fuerza. Una única lágrima ardiente y silenciosa se deslizó por su rostro pálido. Era una lágrima cargada de dolor puro, destilado y absoluto. Representaba la muerte de su última esperanza infantil de ser amada. El adiós definitivo a la madre que siempre había soñado tener algún día. Toda su vida se había basado en una mentira cruel y orquestada. Pero esa vulnerabilidad asfixiante apenas duró un instante fugaz. El contraste entre su inmensa fragilidad emocional y su nueva fuerza fue brutal. La inmensa tristeza se evaporó en el aire frío de la mañana segoviana, dejando en su lugar un núcleo de hierro fundido en el centro de su pecho. El dolor se transformó instantáneamente en un blindaje impenetrable. En cuanto logremos pasar las escrituras enteras a tu nombre, continuó diciendo Isabel, haciendo una breve pausa para dar un sorbo. En cuanto eso pase, la echamos definitivamente de nuestras vidas. Ya no es familia, Laura. Solo es un trámite molesto que debemos soportar. Una simple patrocinadora con un patético complejo de salvadora. Cuando tengamos el control total, le daremos la patada final. Carmen no necesitó escuchar ni una sola palabra más de aquella basura. Miró la brillante pantalla de su teléfono móvil con absoluta frialdad. La grabación marcaba exactamente 3 minutos y 45 segundos. Era el archivo de audio más valioso y destructivo que tendría en su vida.
Había acudido allí buscando unos simples papeles fiscales en un cajón. Pero se marchaba con el arma de destrucción masiva definitiva en su bolsillo. Detuvo la grabación y guardó el archivo con un título muy claro y directo. Tecleó despacio, asegurándose de no cometer ningún error ortográfico. Lo nombró, La verdad en la cocina. Se separó de la pared de piedra con movimientos lentos y calculados. Sus pasos sobre la hierba húmeda fueron completamente inaudibles. Ya no le importaba en absoluto recuperar sus antiguas facturas de papel. Todo lo que necesitaba estaba almacenado en los servidores del banco. Y ahora, tenía la prueba irrefutable de la maldad premeditada de su familia. Salió por la pequeña puerta trasera de madera y volvió a pisar la calle. La niebla comenzaba a disiparse, dejando paso a un sol brillante y claro. Caminó hacia su coche con una postura erguida y una determinación feroz. Mientras encendía el motor, un plan impecable empezó a formarse en su mente. Su madre estaba convencida de que ella no tendría el valor de cortar el grifo. Creían que su dependencia emocional la mantendría atada a la chequera. Pero, ¿qué pasaría exactamente cuando llegara el día 15 del mes? El temido día del cobro de la hipoteca, y las cuentas estuvieran vacías. ¿Cómo reaccionarían las garrapatas cuando el huésped cerrara el grifo de sangre? El viaje de regreso a Madrid fue el más lúcido de toda su vida. Carmen conducía por la autopista A6 bajo un sol radiante de mediodía. Mantenía las manos completamente relajadas sobre el volante de cuero negro. El tacto suave y cálido del material contrastaba con la frialdad de su alma. Por primera vez en muchos años, no sentía el peso aplastante de la culpa. Aparcó en su estrecha plaza de garaje subterráneo, oscura y solitaria. Subió en el ascensor escuchando el zumbido metálico de los pesados cables. Al entrar en su pequeño piso, preparó una cafetera doble y muy cargada. El olor intenso, amargo y tostado del café recién hecho inundó la cocina. Era un aroma que la reconfortaba, dándole la energía que tanto necesitaba. Se sentó frente al monitor panorámico de su escritorio de trabajo. El clic del ratón de su ordenador resonó como un disparo en el silencio. Abrió su aplicación bancaria con una precisión absoluta y casi quirúrgica. Era el momento de ejecutar la auditoría final de su propia ruina personal. Línea por línea, rastreó el historial de los últimos 48 meses. El brillo azulado de la pantalla iluminaba su rostro, tenso pero decidido. Canceló la transferencia automática mensual para la cuota de la hipoteca. Anuló las domiciliaciones del costoso seguro del hogar y de la fibra óptica. Incluso revocó el pago recurrente de la empresa de jardinería local, esa misma que mantenía perfectos los adorados y presumidos rosales de su madre. Cada clic del ratón era un paso firme hacia su ansiada liberación emocional. El ruido sordo de las teclas marcaba el fin absoluto de su esclavitud. Después, volcó todos esos datos en una inmensa hoja de cálculo. Sumó pacientemente las cuotas, los impuestos, las reparaciones y los caprichos. El programa tardó apenas una fracción de segundo en arrojar el resultado. Una cifra en color rojo carmesí parpadeó en la esquina inferior derecha. 211.724 euros con 50 céntimos. Ese era el precio exacto de la supuesta lealtad familiar en su casa. El nudo de angustia en su estómago se deshizo por completo al ver el número. Ya no le asustaba ni le dolía la inmensa cantidad de dinero invertido. Al contrario, le proporcionaba una sensación de poder y claridad abrumadora. Había sobrevivido a un desfalco emocional y económico gigantesco. Y ahora tenía las riendas de su propia vida firmemente sujetas. Se llevó la taza de cerámica caliente a los labios, que aún temblaban un poco. El sabor fuerte del café negro le supo a una gloriosa y dulce victoria. Los días siguientes transcurrieron con una lentitud maravillosamente pacífica, hasta que por fin llegó la fría mañana del temido día 15 del mes. La fecha inamovible en la que el banco cobraba el recibo de la hipoteca. A 40 kilómetros de allí, en la sierra, el caos absoluto estaba por estallar. Isabel estaba sentada en el elegante porche del chalet, leyendo una revista. El sol de la mañana calentaba agradablemente su rostro maquillado con esmero. De repente,
El teléfono de Laura comenzó a sonar desde el interior del salón. Era un timbre agudo, estridente e insistente que rompió la paz del jardín. Laura salió corriendo hacia el exterior, tropezando torpemente con la puerta. Su rostro estaba pálido, casi translúcido, y sus ojos muy abiertos por el pánico. Mamá, es el banco. Me acaban de mandar un correo electrónico urgente, tartamudeó. Su voz temblaba de forma patética, desprovista de su habitual arrogancia. Isabel dejó la revista sobre la mesa de cristal con un golpe muy seco. ¿Qué pasa ahora, Laura? ¿Otro de tus estúpidos y habituales descubiertos? No, mamá. Es la inmensa cuota de la hipoteca. El banco la ha devuelto. Dicen que la cuenta de pago está completamente vacía y bloqueada. El silencio que siguió a esas terribles palabras fue pesado y asfixiante. Isabel sintió un sudor frío y repentino empapando su cuidada nuca. Eso es completamente imposible, siseó la matriarca, poniéndose en pie. Carmen jamás se atrevería a dejarnos sin fondos, es demasiado cobarde. Pues lo ha hecho, mamá, y no solo eso, gimoteó Laura, al borde del llanto. He intentado encender la televisión para los niños y no hay señal de internet. Tampoco hay línea en el teléfono fijo, nos lo han cortado todo de raíz. El nerviosismo se apoderó del cuerpo de Isabel como una fiebre súbita. Por primera vez en muchos años, el control absoluto se le escapaba de las manos. Agarró su propio móvil con dedos torpes y marcó el número de su hija menor. La línea dio un solo tono antes de saltar directamente al odioso buzón de voz. Maldita sea, la muy desagradecida me ha bloqueado, susurró Isabel, furiosa. Mientras tanto, en su piso de Madrid, Carmen observaba la pantalla de su móvil. El registro de llamadas rechazadas mostraba 25 intentos consecutivos. 15 de su madre, 7 de su hermana, y 3 de su cobarde padre. Cada pequeña notificación roja era una prueba irrefutable de su desesperación. Carmen no sintió ni una sola pizca de lástima por ninguno de ellos. Se sirvió una copa de vino tinto Rioja, observando el líquido rubí a contraluz. El cristal frío de la copa acarició sus finos dedos, calmando su mente agitada. Era un pequeño y significativo gesto de absoluta y profunda sanación personal. Celebraba en estricto y solitario silencio el inicio de su nueva independencia. El contraste entre su calma actual y su antigua fragilidad era sobrecogedor. Ellos estaban experimentando el mismo pánico que ella sufrió durante años. La justicia poética empezaba a servirse muy fría en aquella casa robada. Sin embargo, la lluviosa tarde del jueves trajo consigo un giro inesperado. Carmen regresó del trabajo y abrió el pequeño buzón de latón de su edificio. Entre un montón de folletos publicitarios sin valor, había algo diferente. Un sobre muy grueso, de color blanco nacarado y con los bordes texturizados. El papel olía ligeramente a lavanda, el perfume inconfundible de su madre. Carmen lo abrió con infinito cuidado, deslizando el dedo por la solapa. Dentro, una tarjeta impresa en papel verjurado con ostentosas letras doradas. Brillaba bajo la tenue luz amarillenta del portal de su bloque de pisos. Estás invitada a celebrar el 60º cumpleaños de Isabel Martínez. Una gran cena de gala en un reservado del prestigioso Hotel Palace de Madrid. Porque el mayor tesoro de una madre es tener a su familia siempre unida. Debajo del texto impreso, había una nota escrita a mano con tinta azul. Hija mía, tenemos que hablar de ese pequeño error informático del banco. Ven a la fiesta, lo solucionaremos todo en familia, como hacemos siempre. Te echo muchísimo de menos, mi niña. Con todo mi amor, mamá. Carmen leyó aquellas mentiras descaradas y soltó una carcajada limpia y sonora. Una risa que resonó en el vacío del pasillo, libre de cualquier atadura emocional. El cinismo de su madre era tan grande que rozaba lo puramente patológico. Habían alquilado un salón en uno de los hoteles más caros y exclusivos de España. Seguramente contaban con el dinero que pensaban robarle de la tarjeta de crédito. Y ahora pretendían utilizar la enorme presión social de una gran fiesta pública para doblegar su voluntad frente a todos y obligarla a reactivar los pagos. Carmen subió a su piso,
clavó la ostentosa invitación en la puerta de la nevera. Y colocó justo a su lado el grueso fajo de facturas impresas y clasificadas. Si su madre quería un espectáculo inolvidable frente a todos los invitados, Carmen estaba dispuesta a regalarle la mejor actuación de toda su vida. Pero para ejecutar su plan de forma magistral, quirúrgica y sin fisuras, necesitaba el apoyo de la única persona verdaderamente íntegra de su familia. ¿Cómo reaccionaría su abuelo Guillermo, el respetado patriarca de 80 años? Cuando Carmen le mostrara las crudas pruebas de la inmensa traición de su propia sangre, el olor a cera de abeja y a libros encuadernados en piel. La recibió nada más cruzar el umbral de la pesada puerta de roble. El piso de su abuelo Guillermo estaba situado frente al Parque del Retiro. Era un santuario de paz, silencio y absoluta dignidad. Un contraste brutal con el nido de víboras que habitaba en la sierra. Guillermo era un hombre de 80 años. De porte erguido y mirada afilada como el cristal. Pertenecía a una generación que medía a las personas por su palabra. No por el dinero que tenían en la cuenta corriente. Caminaba apoyado en un elegante bastón de madera de nogal, cuyo suave golpeteo contra el suelo de parqué marcaba el ritmo de la casa. Carmen entró en el amplio y luminoso salón. Las partículas de polvo bailaban bajo los rayos del sol vespertino. El sonido rítmico y constante de un antiguo reloj de péndulo llenaba la estancia con una sensación de inmensa tranquilidad. Guillermo estaba sentado en su orejero de cuero granate favorito. Tenía 2 tazas de porcelana humeantes sobre la mesa auxiliar, y un plato con rosquillas de anís recién horneadas, como si hubiera sabido, con absoluta certeza, que ella iba a venir. «Pasa, mi niña, el té rojo aún está muy caliente», dijo él. Su voz era grave, áspera y profundamente reconfortante. Carmen dejó su bolso y la gruesa carpeta de documentos sobre la mesa. Se sentó frente a él, y por primera vez en muchos días. La coraza de hierro que oprimía su pecho comenzó a resquebrajarse. Frente a su abuelo, ya no tenía que ser la ejecutiva implacable. Podía permitirse el lujo de mostrar su inmensa vulnerabilidad. Cogió la taza caliente entre sus manos pálidas, buscando el calor a través de la fina porcelana pintada a mano. Dio un pequeño sorbo al líquido dulce y aromático, y sintió cómo la tensión abandonaba sus hombros lentamente. «Me han invitado a una fiesta en el Hotel Palace», susurró ella. Guillermo asintió con lentitud, sin rastro de sorpresa en su rostro. «Lo sé, tu madre me envió una de esas ostentosas tarjetas. Supongo que te ha pedido que asistas para arreglar un malentendido». Carmen esbozó una sonrisa cargada de tristeza y cinismo. ¿Un malentendido? Así es como llama ahora a un robo premeditado. Con las manos aún temblorosas por el torrente de emociones, Carmen abrió la carpeta de anillas que traía consigo. Desplegó sobre la mesa de madera las hojas de cálculo impresas, las facturas, los recibos de la hipoteca, los extractos bancarios. Todo el peso de su monumental sacrificio económico, expuesto a plena luz del día, bajo la atenta mirada del anciano. Guillermo se caló sus gruesas gafas de lectura. Sus manos, marcadas por las arrugas y las manchas de la edad, fueron pasando las páginas con una parsimonia sobrecogedora. El silencio en la habitación se volvió tenso y muy espeso. Solo se escuchaba el roce áspero del papel entre sus dedos. Cuando vio la cifra final de más de 200.000 euros, el anciano cerró los ojos y dejó escapar un largo suspiro. «Yo sabía que tu madre era una mujer egoísta y caprichosa», murmuró. Sabía que Roberto carecía del valor necesario para frenarla. Pero esto es pura y simple extorsión financiera. Carmen tragó saliva, sintiendo un nudo ardiente en la garganta. «Eso no es lo peor, abuelo», dijo, sacando su teléfono móvil. «Descubrí esto cuando fui a buscar unos papeles al chalet». Buscó el archivo de audio titulado «La verdad en la cocina». Pulsó la pantalla táctil y subió el volumen al máximo. Las voces de Isabel y Laura llenaron el elegante y silencioso salón. La frialdad con la que hablaban de echar a Carmen a la calle. El desprecio absoluto al llamarla la patrocinadora. La cruel intención de arrebatarle las escrituras por la espalda. Mientras el audio avanzaba implacable, Carmen observó la reacción física de su querido abuelo.
La mandíbula de Guillermo se tensó hasta hacer rechinar los dientes. Sus manos, que antes sostenían los papeles con delicadeza, se cerraron en dos puños blancos por la pura indignación. El dolor de ver la verdadera naturaleza podrida de su propia hija. Se transformó rápidamente en una ira justa, fría y demoledora. Cuando la grabación terminó, el silencio fue sepulcral. Guillermo apagó la pantalla del teléfono y miró fijamente a su nieta. Había lágrimas de profunda vergüenza en sus viejos ojos. He fallado como padre al criar a esa mujer, sentenció con dureza. Carmen alargó la mano y apretó los dedos rugosos de su abuelo. Fue un pequeño gesto cargado de un inmenso significado. Una verdadera sanación emocional que comenzó a cerrar su herida. Tú no tienes la culpa de sus decisiones, abuelo. Pero necesito tu consejo, porque no sé qué hacer con esa invitación. Guillermo apartó las facturas con un movimiento firme y seguro. Se apoyó en su bastón de nogal y se inclinó hacia ella. Su mirada había recuperado el brillo feroz de la juventud. El silencio hace que los cobardes se sientan muy valientes, Carmen. Si no vas a esa fiesta, tu madre venderá su versión de la historia. Dirá que eres una mala hija, que los has abandonado a su suerte. Y tú pasarás el resto de tu vida cargando con una culpa inmerecida. El anciano hizo una pausa, evaluando la fuerza oculta en su nieta. Tienes que ir al Hotel Palace, mi niña, continuó diciendo. Tienes que ponerte el vestido más elegante que tengas en el armario. Y vas a llevar todas estas pruebas contigo en un formato digital. Carmen sintió que el corazón le latía con una fuerza renovada. La idea de enfrentarse a toda su familia en un evento tan público le provocaba vértigo, pero también una profunda necesidad de justicia. Quiero que se sepa la verdad, abuelo, pero tengo miedo. Tengo miedo de que me ataquen frente a todos los invitados. Guillermo acarició la mejilla de Carmen con infinita ternura. No estarás sola en ese salón, te lo prometo, afirmó con rotundidad. Yo también he recibido esa maldita y pretenciosa invitación. Y creo que es el momento perfecto para hacer un pequeño anuncio. Un anuncio sobre el testamento y el patrimonio real de esta familia. Los ojos de Guillermo relampaguearon con una astucia insospechada. Vamos a enseñarles lo que ocurre de verdad, susurró el anciano. Cuando la cajera decide cerrar el banco para siempre. Carmen sonrió, sintiendo una inmensa gratitud hacia aquel hombre. Juntos, pasaron el resto de la tarde diseñando un plan perfecto. Organizaron los recibos por fechas exactas y cuantías totales. Prepararon una memoria USB con capturas de pantalla de los chats. Y guardaron el destructivo archivo de audio en un formato compatible. Cuando Carmen salió del piso y se enfrentó al fresco aire de Madrid. El sol ya se había escondido tras los tejados del centro de la ciudad. Ya no sentía frío, ni pena, ni esa asfixiante soledad del pasado. Se sentía como un soldado preparado para librar la batalla final. Una batalla por su propia libertad, su dignidad y su paz mental. El sábado siguiente, la noche cayó sobre la capital española. Las farolas iluminaron la imponente fachada del Hotel Palace. Los coches de lujo se agolpaban en la majestuosa entrada principal. Decenas de familiares y amigos llegaban vestidos de rigurosa etiqueta, dispuestos a celebrar el falso imperio familiar de Isabel Martínez. Todo estaba listo para la mayor farsa de la alta sociedad madrileña. Pero, ¿qué ocurriría exactamente cuando Carmen subiera al escenario del salón? ¿Y proyectara en la pantalla gigante el coste real de tanto supuesto amor? La noche madrileña envolvía la imponente cúpula de cristal del Hotel Palace. El aire frío de la calle contrastaba con el ambiente cálido y lujoso del interior. Un suave aroma a orquídeas frescas y perfumes caros flotaba en el ambiente. El murmullo elegante de decenas de invitados llenaba el majestuoso salón. Carmen cruzó las puertas giratorias con un paso firme y decidido. Llevaba un impecable traje de chaqueta aterciopelado en tono azul noche. Sus tacones de aguja resonaban sobre el impoluto suelo de mármol pulido. Cada paso que daba era un golpe seco contra su antigua y dolorosa sumisión. El salón de banquetes estaba decorado con un lujo casi obsceno. Había inmensos centros de mesa adornados con rosas blancas y cintas doradas. Los camareros de guante blanco se deslizaban entre las mesas redondas,
sirviendo champán francés y canapés de caviar en bandejas de plata. Todo pagado, muy probablemente, con el dinero que habían intentado robarle. Isabel presidía la mesa principal con una sonrisa radiante y ensayada. Llevaba un ostentoso vestido de seda verde que reflejaba la luz de las lámparas. A su lado, Roberto asentía dócilmente a las conversaciones de los familiares. Y Laura, enfundada en un ceñido vestido rojo fuego, acaparaba las miradas. El teatro de la familia perfecta estaba en su máximo esplendor. De repente, el suave tintineo de un tenedor contra una copa detuvo la música. Laura se levantó de su asiento y subió los 3 escalones del pequeño escenario. Se acercó al atril de metacrilato transparente y ajustó el micrófono. A sus espaldas, una enorme pantalla proyectaba fotografías familiares idílicas. Buenas noches a todos nuestros queridos amigos y familiares, comenzó Laura. Su voz sonaba melosa, cargada de una falsa emoción perfectamente calculada. Hoy nos reunimos para celebrar la vida de la mujer más increíble del mundo. Nuestra madre, Isabel, el pilar fundamental de nuestra hermosa familia. La pantalla gigante mostró la foto de Laura y sus padres frente al chalet. La misma fotografía que había destrozado el alma de Carmen días atrás. Esa casa que veis ahí es el fruto de nuestro inmenso sacrificio y unión. Demuestra que cuando una familia rema unida, ningún obstáculo es demasiado grande. Gracias, mamá, por enseñarnos el verdadero valor del esfuerzo y la lealtad. Los invitados estallaron en un aplauso cálido, sincero y visiblemente conmovido. Tíos, primos y amigos de la familia se secaban pequeñas lágrimas de emoción. Fue en ese preciso y repugnante instante cuando Carmen decidió actuar. Avanzó por el pasillo central, esquivando las mesas engalanadas. Nadie intentó detenerla, porque nadie esperaba que la hija sumisa levantara la voz. Subió los escalones del escenario justo cuando los aplausos comenzaban a apagarse. El chirrido agudo del micrófono al acoplarse hizo que todos guardaran silencio. Laura la miró con los ojos muy abiertos, perdiendo de golpe el color de las mejillas. No pensaba decir absolutamente nada esta noche, comenzó Carmen. Su voz era firme, serena y proyectaba una autoridad que nadie le conocía. Pero ya que estamos celebrando el esfuerzo, el sacrificio y el legado familiar, me parece justo mostrar a los presentes cuánto cuesta realmente ese legado. Isabel se levantó de su silla de golpe, tirando su servilleta de hilo al suelo. Carmen, por favor, no vengas a hacer un espectáculo hoy, siseó su madre. El tono de Isabel era bajo, pero contenía una amenaza cargada de veneno. Carmen la ignoró por completo, sacando la pequeña memoria USB de su bolsillo. Se acercó al técnico de sonido que manejaba el ordenador junto al escenario. Le entregó el pequeño dispositivo metálico con un gesto de la mano. Abre la primera carpeta y proyéctala en la pantalla, por favor, ordenó. El joven técnico, intimidado por la seguridad de Carmen, obedeció sin chistar. La pantalla gigante parpadeó durante un segundo que pareció eterno. La idílica foto familiar desapareció, sustituida por una captura de WhatsApp. El infame meme del cajero automático iluminó la sala de banquetes con crudeza. Y justo debajo, apareció el vergonzoso comentario de su propio padre. Hay que mantener contenta a la patrocinadora, que mañana hay recibos. Los murmullos de estupor comenzaron a extenderse rápidamente por las mesas. La gente se inclinaba hacia adelante, entrecerrando los ojos para leer la pantalla. Roberto encogió los hombros, tratando de esconderse en el respaldo de su silla. Pero aquello era solo un minúsculo aperitivo de la inmensa tormenta que se avecinaba. Reproduce el archivo de audio, por favor, pidió Carmen con una calma letal. El silencio en el salón del Hotel Palace era tan denso que costaba respirar. De repente, la voz aguda y cruel de Isabel resonó en los altavoces del techo. La grabación oculta que Carmen había conseguido en la ventana del chalet. En cuanto logremos pasar las escrituras enteras a tu nombre. En cuanto eso pase, la echamos definitivamente de nuestras vidas. Ya no es familia, Laura. Solo es un trámite molesto que debemos soportar. Una simple patrocinadora con un patético complejo de salvadora. Cuando tengamos el control total,
Le daremos la patada final. El impacto acústico de esas palabras fue completamente devastador. Una tía abuela dejó caer su copa de champán, que se hizo añicos contra el suelo. El sonido del fino cristal roto resonó como un trueno en medio de la sala muda. Isabel se llevó las dos manos a la cara, con los ojos inyectados en pura sangre. La careta de madre abnegada acababa de hacerse pedazos frente a toda la alta sociedad. Carmen hizo un gesto al técnico para pasar a la última y definitiva diapositiva. Apareció la inmensa hoja de cálculo con el balance total en rojo carmesí. Meses y meses de cuotas de hipoteca, facturas de luz, compras e impuestos. El número final brillaba en el centro de la pantalla como una herida abierta. 211.724,50 €. Este es el verdadero fruto de vuestro sudor y sacrificio, sentenció Carmen. Miraba fijamente a su madre, sin apartar la vista ni un solo milímetro. Este es el precio exacto de vuestro supuesto y asfixiante amor incondicional. El contraste entre la fuerza arrolladora de Carmen y la miseria de su familia era absoluto. Laura, movida por un ataque de puro pánico, intentó arrebatarle el micrófono. Lloraba lágrimas de frustración mientras su cuidado peinado se deshacía. «Eres una víbora mentirosa y resentida», gritó su hermana mayor. «Estás humillando a tu propia madre el día de su cumpleaños delante de todos». Carmen la miró de arriba abajo con una compasión fría y cortante como el hielo. «El amor no viene con facturas, Laura, y la familia de verdad no falsifica firmas». Aquella última frase destapó el intento de fraude bancario ante todos los testigos. Roberto se puso de pie, con el rostro completamente rojo de ira contenida. El padre pacificador acababa de convertirse en una fiera acorralada. Avanzó hacia el escenario con los puños fuertemente cerrados y la mandíbula tensa. «Baja de ahí ahora mismo, niñata desgraciada, o te juro que te arrastro yo mismo». Los invitados contenían la respiración, escandalizados por la violencia de la escena. Parecía que la familia al completo iba a abalanzarse sobre Carmen sin piedad. Iban a silenciarla por la fuerza bruta para tapar su vergonzosa estafa moral. Carmen se mantuvo firme como una roca, negándose a dar un solo paso atrás. Estaba dispuesta a soportar el impacto físico si era necesario para ser libre. Pero de repente, un sonido fuerte, rítmico e inconfundible detuvo a Roberto en seco. Era el golpe seco y autoritario de un bastón de madera de nogal. Chocaba contra el suelo de mármol desde el fondo oscuro del pasillo central. El abuelo Guillermo había llegado, vestido con su mejor y más elegante traje cruzado. Qué brutales y definitivas palabras pronunciaría el anciano patriarca. Para humillar públicamente a su propia hija y cambiar el destino de todos para siempre. El sonido rítmico del bastón resonó en el inmenso salón del Hotel Palace. Golpe tras golpe contra el mármol, marcaba un compás inexorable y tenso. La figura del abuelo Guillermo emergió de las sombras del pasillo central. Su rostro, profundamente surcado por los años, mostraba una dureza implacable. Los invitados, aún petrificados por el escándalo, se apartaron rápidamente. Roberto, que segundos antes parecía una fiera rabiosa y desatada, se quedó completamente congelado en mitad de su ataque de ira violenta. Bajó los puños, acobardado por la imponente presencia del viejo patriarca. Guillermo se detuvo justo frente a su yerno, mirándolo de arriba abajo. No necesitó levantar demasiado la voz para que sus palabras cortaran el aire. «Eres un cobarde, Roberto, siempre lo has sido desde que te conocí. Un hombre débil que permite que saqueen a su propia hija por comodidad». Roberto abrió la boca para justificarse, buscando alguna excusa desesperada. Pero su suegro le dio la espalda con un gesto de profundo asco moral. Fijó entonces sus penetrantes ojos grises en la cumpleañera, su hija Isabel. Isabel temblaba de pies a cabeza, aferrándose al pesado mantel de hilo. «Papá, por favor, no escuches las mentiras de esta niña desquiciada», rogó ella, intentando utilizar su habitual y desgastado tono lastimero. «Carmen está celosa de su hermana y quiere arruinar mi fiesta de cumpleaños». Pero el viejo hechizo de la manipulación narcisista ya no funcionaba allí.
Guillermo subió los 3 escalones del escenario con extrema lentitud. Se colocó justo al lado de Carmen y posó una mano cálida sobre su hombro. Ese pequeño, sencillo y silencioso gesto lo cambió todo en un instante. Carmen sintió cómo la tensión acumulada en sus músculos se desvanecía. La fuerza inquebrantable del anciano contrastaba con su propia vulnerabilidad. Por primera vez en 31 años de existencia constante y agotadora. Alguien de su propia sangre daba un paso al frente para defenderla. He criado a una ladrona, sentenció Guillermo a través del micrófono. Su voz grave y áspera retumbó en cada rincón de la lujosa y callada estancia. Una ladrona que se esconde detrás de la sagrada palabra familia para robar. Los murmullos escandalizados de los comensales alcanzaron un nivel febril. Isabel rompió a llorar, ocultando su rostro pálido entre sus manos enjolladas. Pero el verdadero castigo para la codicia extrema no es la humillación pública. Continuó explicando el patriarca, haciendo una breve pausa para tomar aire. El verdadero castigo es perder aquello que más adoráis en este mundo. Y eso no es el amor incondicional de los vuestros, sino el puro dinero. Guillermo metió la mano temblorosa en el bolsillo interior de su chaqueta. Sacó un documento oficial, doblado con precisión quirúrgica y mucho cuidado. Llevaba el inconfundible sello en relieve de una de las mejores notarías de Madrid. El sonido del papel al desplegarse pareció amplificarse por los altavoces. Laura dio un paso hacia atrás, intuyendo el colosal desastre inminente. Hace 3 días, visité a mi abogado en su despacho de la calle Alcalá. He modificado por completo mi testamento y los fondos fiduciarios familiares. Guillermo miró fijamente a Laura, cuyos ojos estaban abiertos por el terror. El chalet de la sierra, las cuentas de ahorro conjuntas y mi patrimonio completo. Ya no están a nombre de tu madre, Laura, ni muchísimo menos al tuyo. La sala enmudeció por completo, sumida en un estado de shock generalizado. El legado de esta familia no es un derecho de nacimiento que podáis exigir. Es un privilegio que se gana con respeto, con honestidad y con mucho esfuerzo. Por eso, desde esta misma mañana, la única heredera y administradora universal es y será exclusivamente mi nieta Carmen, hasta el último céntimo de euro. El pánico absoluto y el terror más primitivo se apoderaron del rostro de Laura. Las rodillas le fallaron, haciéndola caer pesadamente sobre una silla vacía. Acababa de perder de un plumazo su mayor fuente de ingresos y su ansiado futuro. Isabel gritaba de forma histérica, acusando a su propio padre de demencia. Pero Guillermo se mantuvo impasible como una montaña ante aquel espectáculo. Carmen observó a su madre retorcerse de rabia y a su hermana llorar mares. Las mismas mujeres que se reían de ella llamándola patrocinadora en secreto. Sin embargo, Carmen no sintió ni una gota de alegría sádica o de venganza sucia. No había crueldad en su corazón, solo un inmenso vacío que por fin se llenaba. Experimentó una profunda, absoluta y purificadora sensación de paz interior. Tomó el micrófono por última vez, acercándolo lentamente a sus labios. La mirada de Carmen ya no era la de una hija buscando desesperadamente afecto. Era la mirada de una mujer adulta que acababa de liberarse de sus pesadas cadenas. Me enviasteis un mensaje de texto diciendo que habíais cambiado las cerraduras. Dijo ella, recordando la gélida mañana en la cafetería que lo desencadenó todo. Creísteis que con eso me dejabais en la calle, sola, asustada y humillada. Pensasteis que lloraría suplicando volver a entrar en vuestro tóxico círculo. Pero se os olvidó un pequeñísimo e insignificante detalle en vuestro gran plan. La que pagaba religiosamente al cerrajero siempre era yo, sin falta. Vosotros cambiasteis las cerraduras de una casa que, simplemente, no podéis pagar. Pero yo he cambiado a los dueños de las llaves para siempre. Dejó el micrófono sobre el atril transparente con extrema y fría delicadeza. Apagó la pantalla del proyector, sumiendo el escenario en una tenue penumbra. Cogió del brazo a su abuelo Guillermo con infinito cariño, cuidado y respeto. Juntos, comenzaron a bajar los escalones bajo la atenta y pasmada mirada de todos. Nadie se atrevió a decir una sola palabra mientras caminaban hacia la salida. Los invitados,
antes cómplices silenciosos de los halagos falsos de Isabel. Ahora bajaban la mirada hacia sus platos de porcelana, muertos de vergüenza. La tensión pesaba en el aire del Hotel Palace como una niebla extremadamente densa. Carmen y Guillermo cruzaron las pesadas puertas de caoba sin mirar atrás ni una vez. Al salir a la bulliciosa calle, el aire frío y puro de Madrid acarició sus rostros. La ciudad seguía su curso habitual, ajena al terremoto emocional que habían vivido. Las luces del icónico Paseo del Prado brillaban como estrellas en la distancia. Carmen respiró hondo, llenando sus pulmones de verdadera y absoluta libertad. La pesadilla económica, emocional y psicológica había llegado por fin a su fin. Ya no era la hija sumisa que firmaba hipotecas para mendigar un plato de cariño. Tampoco era la patrocinadora de la que se burlaban a sus espaldas con crueles memes. Había recuperado su dignidad intacta, el control de su dinero y, sobre todo, su vida. Acompañó a su anciano abuelo hasta un taxi oficial que esperaba en la parada del hotel. Le abrió la puerta trasera con sumo cuidado, asegurándose de que subiera cómodo. Se despidieron con un abrazo largo, silencioso y lleno de una profunda gratitud. Un abrazo que sanó los rincones más oscuros y heridos del alma de Carmen. Sin embargo, mientras ella caminaba sola hacia el aparcamiento de su propio coche, la incertidumbre sobre los próximos movimientos de su familia seguía muy latente. Isabel y Laura no eran mujeres que aceptaran la ruina y la derrota fácilmente. Estaban acorraladas, expuestas públicamente, arruinadas y despojadas de sus engaños. Un depredador es infinitamente más peligroso cuando se siente atrapado sin salida. El golpe de gracia legal que había asestado su abuelo era completamente demoledor. Pero Carmen sabía que la desesperación empuja a la gente a hacer locuras extremas. ¿Qué ocurriría exactamente 72 horas después de aquella apoteósica noche? Cuando Carmen recibiera una notificación bancaria totalmente inesperada en su teléfono, revelando la última, patética y sorprendente rendición de su avariciosa familia. 72 horas exactas después del caos. El sol de la tarde se filtraba por la ventana de Carmen. El polvo danzaba lentamente bajo la luz dorada y cálida. La ciudad de Madrid vibraba con su habitual bullicio. Carmen estaba sentada en el sofá de su tranquilo salón. Sostenía una taza de té verde que humeaba ligeramente. El aroma floral y dulce del jazmín inundaba la estancia. Había cambiado el café amargo por infusiones más calmantes. De repente, la pantalla de su teléfono móvil se iluminó. Una notificación silenciosa apareció en el cristal oscuro. No era un mensaje de su madre exigiendo explicaciones. Tampoco era su hermana llorando lágrimas de cocodrilo. Era un aviso automático y oficial de su entidad bancaria. Transferencia entrante recibida y confirmada con éxito. Remitente despacho de abogados de Isabel Martínez. Concepto de devolución íntegra de fondos hipotecarios. La cifra que aparecía en color verde era asombrosa. 211.724 euros. Habían pedido un gravoso préstamo de capital privado, vendiendo su alma al diablo para evitar una gran demanda. No había ningún mensaje de disculpa adjunto al dinero. No había ninguna palabra de arrepentimiento o amor. Solo dígitos fríos, limpios y absolutamente definitivos. Carmen se quedó mirando esa enorme suma en silencio. Dejó la taza de porcelana sobre la mesa de cristal. Exhaló un suspiro profundo que le vació los pulmones. Un aire que no se había dado cuenta de que retenía. El silencio que inundó su piso no se sentía vacío. Era un silencio inmensamente puro y dolorosamente ganado. Abrió su correo electrónico y redactó una única línea. Se la envió al despacho de abogados de su antigua familia. Transacción recibida. No es necesario mantener más contacto. Pulsó enviar y eliminó la cadena de correos de inmediato. Bloqueó también el número del intermediario legal. Esa misma tarde de jueves, condujo hasta el centro. Necesitaba ver a su abuelo Guillermo para cerrar el círculo. El anciano estaba sentado en el balcón de su amplio piso. Observaba los frondosos árboles del Parque del Retiro. Tenía una manta de lana sobre las piernas cansadas. Cuando Carmen cruzó el umbral, él le sonrió con ternura. «Han pagado hasta el último céntimo, abuelo», susurró ella. Guillermo asintió con lentitud, mirando hacia el horizonte. «Por supuesto que lo han hecho»,
mi niña valiente. La culpa siempre paga tarde, pero al final siempre paga. Se quedaron sentados en un silencio profundamente sanador. El canto de los pájaros se mezclaba con el tráfico lejano. El roce de la brisa fría acariciaba sus rostros en paz. Guillermo se giró, mirándola con sus sabios ojos grises. El perdón exige que haya una responsabilidad real, Carmen. Y ellos no se han ganado tu perdón bajo ningún concepto. Ella acarició la mano arrugada de su abuelo protector. Lo sé, abuelo, pero la paz no necesita su permiso para llegar. El anciano esbozó una sonrisa cargada de puro orgullo. Ahora suenas como alguien que ha comprendido su valor. El coste de la libertad es alto, pero vale la pena pagarlo. Carmen apoyó la cabeza en el hombro de su abuelo. Cuando se despidió y abandonó aquel cálido balcón, el sol tiñó el cielo de Madrid de tonos rojizos y violetas. Mientras caminaba por las calles empedradas, se dio cuenta. La paz verdadera no se anuncia con redobles de tambores. Llega de puntillas, de forma suave, al cesar el ruido. Carmen se levantó del sofá con una inmensa ligereza. Caminó descalza sobre la suave alfombra de su salón. El tacto cálido del tejido bajo sus pies era reconfortante. Abrió la ventana de par en par, dejando entrar el aire. El ruido de los coches bajando por la calle Alcalá le pareció una hermosa y caótica sinfonía de independencia. Durante años había odiado el bullicio de la ciudad. Siempre soñaba con la supuesta tranquilidad de la sierra. Pero esa tranquilidad era solo una oscura prisión de piedra. Un calabozo forrado de madera, pagado con sus lágrimas. Ahora, el asfalto gris y vibrante era su verdadero refugio. Porque aquí, en su pequeño rincón de la gran capital, nadie le exigía firmar cheques en blanco por falso amor. Esa misma noche, durmió de un tirón por primera vez en años. Su familia había cambiado las cerraduras de su propia casa. Ese fue, irónicamente, el mayor favor que le hicieron nunca. Ellos cambiaron unas simples llaves de metal y latón. Pero ella había cambiado el rumbo completo de su existencia. Y por primera vez, el abismo silencioso no dolía en absoluto. Se sentía como una herida que, por fin, había cicatrizado bien. Carmen solía pensar que la familia era algo que debías comprar, algo que debías ganarte dando tu vida y tu dinero sin fin. Ahora sabía, con una certeza inquebrantable y rotunda. El verdadero amor jamás te envía facturas de cobro. El amor real no se mide en transferencias mensuales, ni en sacrificios que destruyen tu propia salud mental. A veces, la mayor prueba de amor propio que existe es alejarse de aquellos que solo comparten tu sangre, cortar de raíz las cadenas tóxicas que te asfixian, y aprender que la dignidad nunca debe ser negociable. Carmen miró las luces de su ciudad, sintiéndose viva. Tenía su dinero, el apoyo incondicional de su abuelo, y había recuperado el inmenso valor de su propia voz. La justicia emocional, aunque dolorosa, se había abierto camino. Porque la paz no es un regalo que alguien te concede, es un territorio que se conquista, y ella lo había conquistado. Gracias de corazón por acompañar a Carmen hasta el final de su viaje. Si esta historia sobre justicia emocional te ha conmovido, por favor, apóyanos dándole a me gusta a este vídeo. Comparte esta valiosa lección con amigos y familiares. Suscríbete a nuestro canal para disfrutar de más relatos impactantes. Y no olvides activar la campanita de notificaciones. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios de abajo. ¿Habrías tenido el mismo valor que Carmen en su situación? Leemos todos vuestros mensajes y nos inspiran cada día. Gracias por formar parte de nuestra gran comunidad.